El loro y la voz desconocida. Había sido idea de mi madre. Cuando encontró al loro en el mercado de mascotas, se enamoró de su plumaje verde brillante y su actitud juguetona. Lo llamamos Paco. Era un ave inteligente y en pocos días había comenzado a imitar nuestras voces. Hola, decía con la entonación precisa de mi padre. Luego empezó con frases más largas, copiando incluso nuestras discusiones. Nos encantaba Paco. Se había convertido en una fuente constante de risas en la casa, un integrante más de la familia. Hasta que esa noche todo cambió. Estábamos todos en la sala viendo televisión. Paco, como siempre, estaba en su jaula, observándonos con esa mirada curiosa que parecía estudiar cada movimiento nuestro. De repente, habló. Ven aquí. Apagamos el televisor al instante. Fue mi hermana quien lo notó primero. ¿Quién dijo eso? Fue Paco, creo, dijo mi madre, confundida. Miramos al ave, esperando que hablara de nuevo, pero no lo hizo. Pensamos que tal vez había copiado alguna frase de la televisión. Era un loro, después de todo, y su capacidad para imitar sonidos era sorprendente. Pero algo en la forma en que lo dijo, no sonaba como una imitación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo desde la sala. Abrí la puerta de mi cuarto y caminé despacio por el pasillo. El sonido provenía de la jaula de Paco. Estoy aquí, susurró la voz, con un tono bajo y áspero que me puso la piel de gallina. ¿Paco? Dije en un susurro. El loro me miró, ladeando la cabeza, pero no dijo nada más. Me convencí a mí mismo de que estaba cansado y de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, al día siguiente, todos en la casa parecían inquietos. Mi hermana fue la primera en mencionarlo. Paco dijo algo anoche, dijo durante el desayuno. Me despertó a mitad de la noche. ¿Qué dijo? Preguntó mi padre. Algo como: ven aquí. Mi madre trató de calmarla, sugiriendo que tal vez lo había soñado, pero yo sabía que no era así. Paco estaba repitiendo frases que nadie en la casa había dicho. Y lo hacía en una voz que no reconocíamos. En los días siguientes, las frases se hicieron más frecuentes. Al principio eran simples palabras como aquí o ven. Luego se volvieron más largas, más siniestras. ¿Dónde estás? Decía Paco una noche, en la voz extraña que no pertenecía a nadie de la familia. Estoy aquí, te veo. La tensión en la casa era palpable. Mi padre intentó explicarlo con lógica. Seguramente escuchó algo en la televisión, o tal vez alguien lo dijo mientras estábamos fuera, pero había algo más. Paco parecía nervioso. Ya no se comportaba como el ave alegre que habíamos conocido. Pasaba largos ratos callado, mirando hacia rincones vacíos de la casa, como si pudiera ver algo que nosotros no podíamos. Una noche, mi madre decidió invitar a un amigo suyo, un hombre mayor que conocía mucho sobre aves. Cuando llegó, examinó a Paco y escuchó algunas de las frases que decía. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación. Este loro no está repitiendo algo que haya escuchado al azar, dijo finalmente. Está respondiendo a alguien. Su comentario dejó a todos en silencio. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Las aves como esta pueden ser muy perceptivas. A veces repiten palabras que escuchan en contextos que nosotros no entendemos. Pero aquí, parece que hay una interacción. Mi madre no quiso seguir la conversación, pero todos sabíamos que algo extraño estaba pasando. Decidí instalar una cámara en la sala para grabar a Paco durante la noche. Quería entender qué estaba causando su comportamiento. Esa misma noche, dejé la cámara encendida y me fui a dormir. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones. Al principio, no había nada inusual. Paco estaba en su jaula, moviéndose de un lado a otro. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, su comportamiento cambió. En el video, Paco comenzó a moverse frenéticamente dentro de la jaula, mirando hacia una esquina oscura de la sala. Entonces, habló. ¿Por qué estás aquí? El sonido de su voz me hizo retroceder en la silla. Entonces, algo más llamó mi atención. En la esquina donde Paco estaba mirando, el video mostraba una sombra. Era vaga, casi imperceptible, pero estaba allí. La sombra se movió ligeramente y Paco gritó: «Vete». Detuve el video y lo rebobiné varias veces, tratando de entender lo que había visto. Decidí mostrarle la grabación a mi familia. Esa noche,
Todos estábamos en la sala, mirando la grabación. Mi madre lloraba, mi padre trataba de encontrar una explicación lógica, y mi hermana no podía dejar de mirar la pantalla. De repente, Paco comenzó a hablar nuevamente. No puedes detenerme. La frase hizo que todos nos giráramos hacia la jaula. Paco estaba quieto, pero sus ojos parecían más oscuros, casi como si algo lo hubiera poseído. Entonces, la luz de la sala parpadeó. Apaga la luz, gritó Paco, esta vez en una voz que no era la suya. Mi padre se levantó y abrió la jaula, tratando de calmar al ave. Pero cuando extendió la mano, Paco lo mordió con fuerza. Mi padre retrocedió, maldiciendo, mientras el loro emitía un chillido aterrador. Esa fue la última noche que pasamos con Paco en la casa. Decidimos llevar a Paco a un refugio para aves. No queríamos deshacernos de él, pero algo en la casa no estaba bien. Sin embargo, incluso después de que se fue, las cosas no mejoraron. Las noches estaban llenas de ruidos extraños, susurros que parecían venir de las paredes. Mi hermana juró que una vez vio la misma sombra en la esquina de la sala. Nunca supimos qué había causado el cambio en Paco, ni de dónde había aprendido aquellas frases. Pero una cosa es segura, algo estuvo con nosotros en esa casa, algo que no podíamos ver pero que Paco sí percibía. El perro y la figura en el bosque. Desde que adopté a Max, nuestras caminatas diarias por el bosque se convirtieron en mi momento favorito del día. Max, un labrador negro con energía inagotable, amaba explorar, correr entre los árboles y perseguir hojas caídas. Yo, por mi parte, disfrutaba de la tranquilidad del bosque, el crujir de las ramas bajo mis pies y el aire fresco que despejaba mi mente después de largas horas en la oficina. El bosque comenzaba a cambiar con la llegada del otoño. Las hojas de los árboles, en tonos rojizos y dorados, cubrían el suelo como una alfombra brillante. Ese día en particular, el sol apenas se filtraba entre las ramas. Había una neblina ligera que hacía que todo pareciera más silencioso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Max siempre corría libre, olfateando cada rincón y regresando de vez en cuando para asegurarse de que no me quedara atrás. Pero esa tarde, algo en él estaba diferente. Desde el momento en que entramos al bosque, se mantuvo cerca de mí, sus orejas pegadas hacia atrás y un gruñido bajo que apenas podía escuchar. ¿Qué te pasa, amigo?, le pregunté, acariciándole la cabeza para calmarlo. Él me miró con esos ojos brillantes que solían tranquilizarme, pero esta vez había algo en su expresión que me inquietó. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera listo para atacar o huir en cualquier momento. Seguimos caminando por el sendero, pero el ambiente parecía cambiar. El aire se volvió más frío, más pesado. No había viento, y, sin embargo, las hojas crujían a mi alrededor como si alguien estuviera pisándolas a pocos metros. Max se detuvo de repente. Su gruñido se transformó en un ladrido feroz, dirigido hacia un grupo de árboles a mi derecha. Miré en esa dirección, entrecerrando los ojos para tratar de ver qué lo había alterado tanto, pero no vi nada. Vamos, Max. No hay nada ahí. Tiré suavemente de su correa, pero él no se movió. Estaba rígido, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si estuviera enfrentándose a algo invisible. Entonces lo sentí. Un escalofrío recorrió mi columna, un frío antinatural que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Era como si alguien estuviera de pie detrás de mí, respirando en mi nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Max ladró nuevamente, esta vez con más fuerza, y empezó a retroceder, tirando de la correa. Está bien, volvamos a casa, le dije, tratando de sonar calmado, aunque mi corazón latía con fuerza. Caminamos de regreso al sendero principal, pero Max seguía inquieto. Su mirada iba constantemente hacia atrás, como si estuviera vigilando algo. Yo trataba de no mirar, de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero no podía ignorar la sensación de que algo nos seguía. A mitad del camino, un ruido me detuvo en seco. Era un crujido, claro y definido, como el sonido de una rama partiéndose bajo el peso de algo. Giré la cabeza hacia el bosque, y esta vez lo vi. Entre los árboles, había una figura. Era alta y delgada, apenas visible entre la neblina y las sombras.
No podía distinguir detalles, solo un contorno oscuro que parecía inmóvil, observándonos. «Hola», llamé, mi voz temblando más de lo que quería admitir. La figura no respondió, pero tampoco se movió. Max comenzó a ladrar frenéticamente, tirando de la correa con tanta fuerza que casi la pierdo. Di un paso atrás y la figura pareció inclinarse ligeramente hacia adelante, como si estuviera evaluando mi reacción. «No quiero problemas, solo estamos paseando», dije, aunque no estaba seguro de a quién se lo decía. Tomé a Max en brazos y comencé a caminar rápidamente hacia la salida del bosque. Mi respiración era irregular y cada vez que volteaba la cabeza, tenía la sensación de que la figura estaba más cerca. Cuando finalmente llegamos a casa, cerré la puerta con doble llave y me dejé caer en el sofá, tratando de calmarme. Max estaba igual de alterado, caminando de un lado a otro, con las orejas levantadas y la mirada fija en la ventana. «Está bien, amigo. Ya estamos en casa. Nada puede pasar aquí», pero no podía sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a Max gruñir desde su cama. Abrí los ojos y lo vi sentado, mirando fijamente hacia la ventana del dormitorio. «¿Qué pasa ahora?», susurré, levantándome para ver que lo tenía tan inquieto. Corrí las cortinas y miré hacia afuera. Al principio, no vi nada. Pero entonces lo noté. En el borde del bosque, cerca del sendero que llevaba a nuestra casa, estaba la misma figura. No se movía, solo estaba ahí, como si supiera que estaba mirando. Cerré las cortinas de golpe y me recosté contra la pared, mi corazón latiendo con fuerza. Max comenzó a ladrar, pero lo callé rápidamente. «SHH, tranquilo. Todo está bien», pero no estaba bien. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba entender lo que estaba pasando. Volví al bosque, esta vez armado con una linterna y un cuchillo pequeño que solía llevar para acampar. Max me acompañó, aunque seguía nervioso. El bosque estaba igual de silencioso que el día anterior. Caminamos hasta el lugar donde había visto a la figura por primera vez, pero no había señales de ella. Sin embargo, en el suelo, encontré algo que me heló la sangre. Había huellas. No eran de animal ni de humano. Eran demasiado grandes, con formas alargadas que no podía identificar. Las seguí hasta un claro donde el suelo estaba cubierto de ramas rotas y hojas aplastadas, como si algo pesado hubiera estado allí. Entonces lo escuché, un susurro, suave y apenas audible, como el murmullo del viento, pero con palabras que no entendía. Giré sobre mis talones, y ahí estaba. La figura estaba frente a mí, más cerca de lo que hubiera imaginado. Esta vez podía distinguir más detalles. Su rostro era pálido y alargado, con ojos oscuros que parecían vacíos. Estaba envuelta en una especie de manto que se fundía con las sombras del bosque. Max ladró y se lanzó hacia la figura, pero ésta simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Corrimos de vuelta a casa, mi mente llena de preguntas y un miedo que no podía controlar. Esa noche, decidí que no podíamos quedarnos allí. Empaqué lo esencial y llevé a Max conmigo a casa de un amigo en la ciudad. Nunca regresé al bosque. Dejé la casa poco después, incapaz de vivir con la idea de que algo estaba esperándome entre los árboles. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía puedo ver esa figura en mi mente. Y aunque he intentado olvidar, hay algo que no puedo ignorar. Max nunca dejó de mirar hacia la ventana, como si supiera que, incluso ahora, todavía nos están observando. La sombra detrás del gato. La tarde era tranquila. Estaba sentada en el suelo de mi sala, con las piernas cruzadas, mientras mi gato, Milo, jugaba con un ratón de peluche que había lanzado al otro lado de la habitación. Era un ritual que compartíamos casi a diario. Él corría de un lado a otro con entusiasmo, y yo me reía de sus movimientos torpes pero encantadores. Ese día, sin embargo, algo fue diferente. Milo se detuvo de repente, congelándose en medio del juego. Su cuerpo se tensó, el lomo se arqueó, y sus orejas se giraron hacia atrás, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Al principio, pensé que era una reacción a algún ruido externo, quizás un coche pasando por la calle o el crujido de una rama en el jardín. Pero no era eso. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí,
y su cola comenzó a moverse en un latigazo nervioso. ¿Qué pasa, chico?, le pregunté, volteando lentamente para mirar detrás de mí. No había nada. Solo la puerta del baño, entreabierta, como siempre. Pero entonces, algo llamó mi atención. Una sombra. Fue rápido, tan rápido que por un momento dudé de lo que había visto. Era como si algo oscuro hubiera pasado frente a la puerta del baño, deslizándose hacia adentro. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de racionalizarlo. Quizás fue un reflejo de la luz del sol que entraba por la ventana, pensé. Milo, sin embargo, no estaba convencido. Se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia la puerta del baño, y luego comenzó a bufar, un sonido profundo y amenazante que nunca le había escuchado hacer. Es solo tu imaginación, Milo. Vamos, es solo el baño. Me puse de pie, tratando de parecer más segura de lo que me sentía, y caminé hacia la puerta. La empujé con cuidado, dejando que se abriera por completo. El baño estaba vacío, exactamente como lo había dejado esa mañana. Todo estaba en su lugar, la toalla colgada, el cepillo de dientes en el vaso junto al lavabo. ¿Ves? No hay nada aquí, dije, más para mí misma que para él. Milo no se movió. Se quedó en el umbral de la sala, sus ojos todavía fijos en la puerta del baño. Durante los días siguientes, noté que Milo se comportaba de manera extraña. Siempre había sido curioso, entrando y saliendo de las habitaciones con una actitud despreocupada. Pero ahora evitaba el baño por completo. Cada vez que nos acercábamos, se detenía en seco, bufaba y arañaba el aire, como si intentara alejar algo invisible. Comencé a sentirme incómoda también. Había algo en la atmósfera del apartamento que no podía explicar. Era como si el aire en ciertas partes de la casa estuviera más frío, más denso. Empecé a tener la sensación de que alguien me observaba, especialmente cuando estaba sola. Una noche, mientras estaba en la sala viendo televisión, escuché un ruido proveniente del baño. Era un golpe suave, como si algo hubiera caído. Probablemente Milo está jugando con algo, pensé, pero cuando miré hacia él, estaba acurrucado en el sofá a mi lado, mirando fijamente hacia el pasillo que llevaba al baño. El ruido se repitió, esta vez más fuerte. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, y caminé hacia el pasillo. El sonido venía del interior del baño. Empujé la puerta con cautela y encendí la luz. No había nada fuera de lugar. Sin embargo, un pequeño charco de agua se había formado junto al lavabo, a pesar de que no lo había usado en todo el día. Debe ser una fuga, murmuré, aunque sabía que esa no era la respuesta. Esa misma noche, algo cambió. Me desperté de golpe, sin saber por qué. Había un silencio inquietante en la habitación, roto solo por el suave ronroneo de Milo, que dormía a mis pies. De repente, Milo levantó la cabeza, completamente alerta. Sus ojos se dirigieron al rincón oscuro de la habitación, cerca de la puerta. ¿Qué ves, chico?, susurré, sintiendo un nudo en el estómago, y entonces lo vi. Una sombra. No una figura definida, pero definitivamente algo oscuro, moviéndose lentamente por el rincón. Mi primer instinto fue encender la lámpara junto a la cama, pero cuando lo hice, la sombra desapareció. Milo comenzó a bufar nuevamente, con el lomo arqueado. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, decidí hablar con una vecina, una mujer mayor que había vivido en el edificio durante años. Le conté, de manera vaga, lo que había estado experimentando. ¿Tu apartamento está cerca del baño común del pasillo?, preguntó, su rostro volviéndose serio. Asentí, confundida. Ese baño tiene una historia peculiar. Hace años, una mujer vivía en ese apartamento. Se decía que tenía problemas, que escuchaba cosas y veía sombras. Una noche, la encontraron en el baño, desmayada. Había intentado hacerse daño, pero murió en el hospital días después. Desde entonces, muchos inquilinos han dicho que ven cosas, especialmente en el baño. Me quedé helada. La idea de que algo relacionado con esa mujer todavía pudiera estar presente me aterrorizó. Esa noche, decidí enfrentar lo que estaba pasando. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Preparé un pequeño ritual improvisado, encendí velas, llevé un poco de sal y recité una oración que había encontrado en internet, algo que supuestamente servía para limpiar energías negativas. Cuando terminé, apagué las velas y me quedé en silencio.
Al principio, todo parecía normal, pero entonces el aire en el baño comenzó a enfriarse de manera drástica, y ahí estaba de nuevo. La sombra. Esta vez, no se movió hacia la puerta, sino que pareció crecer, alargándose hacia el techo. Sentí un peso aplastante en el pecho, como si algo me estuviera presionando. Milo estaba en el pasillo, maullando desesperadamente. No sé de dónde saqué el valor, pero grité, «Vete. Este no es tu lugar». Por un momento, todo quedó en silencio. La sombra pareció retroceder, encogiéndose hasta desaparecer por completo. El aire volvió a la normalidad y el baño quedó en calma. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Milo volvió a su comportamiento habitual y dejó de bufar al pasar por el baño. Sin embargo, no puedo evitar sentir que algo quedó en ese lugar, algo que simplemente está esperando el momento adecuado para regresar. Y cada vez que apago las luces por la noche, no puedo evitar mirar hacia la puerta del baño, preguntándome si volveré a ver esa sombra oscura alguna vez. La mirada en la esquina. Siempre he sido una persona racional. Me gusta pensar que todo tiene una explicación lógica y que los miedos que sentimos a menudo no son más que productos de nuestra imaginación. Pero esa noche, algo en mi percepción cambió para siempre. Era una noche común. El día había sido largo en el trabajo y todo lo que quería era una cena rápida, un baño caliente y relajarme en el sofá con Max, mi pastor alemán. Max era un perro tranquilo, de esos que rara vez ladran sin razón. Su sola presencia en casa era una garantía de seguridad. La casa estaba en completo silencio, excepto por el suave zumbido de la nevera y el crujir ocasional de las vigas de madera, un sonido al que ya estaba acostumbrada. Después de la cena, Max y yo nos acomodamos en el salón. Yo estaba viendo una serie sin mucho interés, mientras él dormía a mis pies, como de costumbre. Fue entonces cuando noté que algo andaba mal. De la nada, Max levantó la cabeza. Sus orejas estaban erguidas y su cuerpo, que momentos antes estaba completamente relajado, ahora estaba tenso como un resorte. Giró la cabeza hacia una esquina del salón, la más oscura, donde la lámpara de pie apenas alcanzaba a iluminar. «¿Qué pasa, chico?», pregunté, intentando sonar calmada. No respondió con un ladrido ni un movimiento. Solo se quedó mirando. Al principio pensé que era un insecto, quizás una polilla, pero no había nada allí. Solo la esquina vacía, con la pared desnuda y un viejo mueble donde guardaba algunos libros. Max se levantó lentamente, con sus patas delanteras avanzando con cautela. Gruñó, bajo y profundo, un sonido que apenas reconocí en él. Me sentí inquieta, pero traté de razonar conmigo misma. Quizás había olido algo o estaba reaccionando a un sonido lejano que yo no podía percibir. Sin embargo, su reacción se volvió más intensa. Gruñó más fuerte, mostrando los dientes, y su pelaje se erizó por completo. «Max, ¿qué ves?». Mi voz tembló un poco. Él no apartaba la vista de la esquina y entonces comenzó a ladrar, un ladrido feroz y repetitivo que resonó en la sala. Retrocedió un par de pasos, como si algo invisible se le estuviera acercando. Fue en ese momento cuando sentí el cambio en el ambiente. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si algo invisible llenara la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y una presión en el pecho que no podía explicar. No había nada visible, pero el comportamiento de Max y esa sensación en el ambiente hicieron que mi mente se llenara de preguntas y temores. Max ladró nuevamente, esta vez con más fuerza, pero luego retrocedió hacia mí, moviendo la cabeza de lado a lado, como si intentara decidir entre protegerme o huir. Decidí no quedarme para averiguar qué estaba pasando. Me levanté, agarré la correa de Max y salimos de la casa lo más rápido que pudimos. Pasé la noche en casa de una amiga. Le conté lo sucedido, pero traté de restarle importancia, como si ponerlo en palabras fuera una forma de convertirlo en algo ridículo. Ella me escuchó con atención, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que yo sentía en mi interior. Max, por otro lado, estaba inquieto toda la noche. No se apartaba de mi lado, pero tampoco podía relajarse. Gruñía de vez en cuando, mirando hacia la puerta de la habitación donde nos alojábamos. Intenté dormir,
pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa esquina del salón, tan oscura y vacía, pero ahora llena de significado. Al día siguiente, volví a casa. Traté de convencerme de que había exagerado, de que Max simplemente había reaccionado a algo insignificante que yo no había notado. Pero cuando abrí la puerta, una sensación de vacío me recibió. Todo estaba como lo había dejado. No había señales de intrusión, ni cosas fuera de lugar. Sin embargo, Max se detuvo en seco al cruzar el umbral. No quería entrar. «Vamos, chico. Todo está bien». Tiré suavemente de la correa, pero él se negó a moverse. Retrocedió, bufando, con el pelaje nuevamente erizado. Finalmente, lo solté. Decidí entrar sola y revisar la casa. Caminé por cada habitación, encendiendo todas las luces y abriendo las puertas de los armarios, aunque sabía que era una tontería. Todo estaba perfectamente normal. Sin embargo, cuando llegué al salón, algo me hizo detenerme. La esquina. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire volvía a tornarse pesado. Nada parecía diferente, pero esa sensación de ser observada era casi insoportable. Esa noche, Max se negó a entrar a la sala. Se quedó acostado en la entrada, mirando fijamente hacia la esquina, gruñendo de vez en cuando. Intenté ignorarlo y continuar con mi rutina, pero cada ruido en la casa me hacía saltar. Al final, decidí dormir con todas las luces encendidas. Los días siguientes no mejoraron. Max evitaba la sala por completo, y cada vez que pasábamos cerca, gruñía o tiraba de la correa para alejarme. Comencé a notar cosas extrañas, pequeños objetos fuera de lugar, sonidos suaves en mitad de la noche, como pasos lejanos o un susurro casi imperceptible. Y luego, una noche, lo vi. Estaba en mi habitación, tratando de leer para distraerme, cuando escuché un ruido fuerte proveniente de la sala, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Max comenzó a ladrar desde la entrada, pero no se movió de su lugar. Tomé una linterna y bajé las escaleras, tratando de calmarme. Cuando llegué a la sala, todo parecía normal. Pero al dirigir la linterna hacia la esquina, vi algo que me dejó helada. Era una sombra, más oscura que cualquier sombra que hubiera visto antes. No tenía forma definida, pero daba la impresión de estar mirando directamente hacia mí. El frío en la habitación era insoportable, y mi instinto me gritaba que saliera corriendo. Pero no podía moverme, como si esa cosa estuviera drenando mi energía. Max apareció detrás de mí, ladrando con todas sus fuerzas. La sombra pareció desvanecerse lentamente, como si el sonido lo hubiera ahuyentado. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Llamé a un amigo para que me ayudara a empacar lo esencial y me mudé al día siguiente. Nunca supe qué era esa sombra, ni por qué estaba allí. Lo único que sé es que Max me salvó esa noche. Su valentía me dio el impulso que necesitaba para salir de esa situación. Desde entonces, he evitado mirar demasiado tiempo las esquinas oscuras de cualquier habitación. Porque aunque todo parezca normal, nunca sabes que podría estar observándote desde allí. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.